Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo, sobre todo París, Francia. Para allá van los 12 magníficos. El baloncesto superior nacional puertorriqueño le da un respiro a las crisis que vive el país. Definitivamente, Puerto Rico pa' París, como dicen, desde que estamos viendo la posibilidad de que eso fuera posible con esa estrategia que implementó Nelson Colón con su equipo de trabajo. Definitivamente Puerto Rico tiene mucha risa en sus labios. Vamos a hablar sobre eso y para eso hemos contactado al compañero Rodrigo Otero Goico. Ya mismo vamos con él, pero también vamos a hablar de Francia porque en París definitivamente pasó mucho en toda Francia cuando se frenó la llegada de la ultraderecha que amenazaba desde la primera vuelta en esas elecciones legislativas. También vamos a hablar de lo que pasó el viernes pasado con una joven de 35 años y su madre de 64 que fue ultimada a balazos por el que fuera su compañero de 58 años y todo lo que se dio alrededor de eso en el contexto de los medios de comunicación que quieren salir primero. Y yo creo que voy a hablar de eso sobre nuestra responsabilidad y me incluyo a Bonita Radio. Hoy no voy a hablar mucho con ustedes, hoy tengo un programa más o menos difícil porque desde ayer he tenido que reducir las salidas porque no me he sentido bien y ustedes saben que el COVID anda por ahí. No es COVID hasta el momento, pero tenemos que distanciarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar con Rodrigo Otero, creo que por ahí, déjenme decir por lo menos quién llegó primero porque yo creo que eso es un incentivo para que todos compartan y compartan todos nuestros contenidos y estén a tiempo. Fue Rosalía Cartagena que llegó primero. Gracias, Rosalía, por estar por ahí. Rodrigo Otero Goico está bailando en un solo pie desde anoche. Rodrigo, ¿usted está en línea? Estamos aquí. Buenos días, Carmen Enita. Gracias por tenerme en tu prestigioso programa Noticias con Café. Bueno, yo realmente quiero hacer una entrevista contigo sobre lo que se vivió allí. Nosotros lo vimos por televisión, obviamente mucha gente lo vio de esa manera. Habían 14,000 fanáticos, por lo menos ese es el número que dio el Choliseo con relación a la asistencia. Y yo voy a hacer un programa que no necesariamente, voy a hablar contigo sobre soberanía deportiva porque Piculín Ortiz inmediatamente puso un mensaje en sus redes sociales relacionado. Pero yo quiero primero ir donde ti. Ese momento, pero el juego desde el primer momento hasta que se acabó. ¿Cómo lo viste? Sobre todo la estrategia de la que viene hablando tanto Nelson Colón, que iban a jugar baloncesto europeo. El concepto de la defensa europea que Nelson Colón nos dijo en la conferencia de prensa después del juego de Italia no ha quedado todavía revelada completamente por él. Sin embargo, yo puedo decir que cuando Nelson Colón se refiere a una defensa distinta a la que se juega en Estados Unidos, es precisamente que el enfoque del juego, la estrategia del juego, está alrededor de la defensa.
no de la ofensiva. La ofensiva es un producto del esfuerzo defensivo que produce el equipo en cancha. Desde el primer silbato, desde que empezó el juego, Puerto Rico tambaleó a Lituania y Lituania no se pudo recuperar de la defensa asfixiante que Puerto Rico le presentó en el juego de ayer. Y lo vimos, se reprodujo en Italia, se reprodujo en Lituania y lo habíamos visto ya con Italia. Que la defensa era extraordinaria, no buena defensa, extraordinaria defensa. Y eso fue lo que guió a Puerto Rico a una victoria. Rodrigo, cuando tú dices zigzagueante, es que obviamente la estrategia varía en esa defensa y toma de sorpresa al contendor. Recuerda que estamos en un programa. Recuerda que estamos en un programa donde no necesariamente tenemos especialistas en deporte y quiero que nuestra audiencia esté bien clara de lo que tú estás hablando. Quiero aclarar que no dije zigzagueante, dije asfixiante, que era asfixiante. Okay. Asfixiante, una defensa que pone a correr a todo el mundo. Sí, y que no dejaban a los jugadores de Lituania nunca solos. Exacto. Y siempre había bloqueo, siempre había un doble defensa, particularmente con el estelar jugador de ellos, Damontas Sabonis, que es un jugador sumamente dominante y nunca pudo establecer su juego, lo mantuvieron solamente en 10 puntos en todo el partido. Sí, no, definitivamente esa defensa de hombre a hombre, como diría el Indio Acevedo, persona a persona, todo el tiempo, o sea, no había posibilidad de que se movieran, fue evidente desde el día 1. Rodrigo, allí hubo una efervescencia y tenemos una foto de Edwin Mundo, porque estaba no solamente de Inmundo, estaba Aníbal Acevedo Vilá. Podemos decir que estaban aquellos que promulgan, en el caso de Edwin Mundo, una estadidad para Puerto Rico que cuestiona totalmente la posibilidad de que bajo ese estatus Puerto Rico tenga soberanía deportiva. A mí me llamó la atención que inmediatamente que se acabó el juego, 2 comentarios. Un comentario de una persona que es PNP, que es una ex jefa de agencia, que dijera: no me hablen de la estadidad después del juego de anoche. Y el comentario hecho en sus redes sociales de José Piculín Ortiz, que sabemos que fue un participante de las Olimpiadas de Puerto Rico, de las Olimpiadas representando a Puerto Rico, que dijo exactamente, obviamente, las felicidades al equipo y habló de la soberanía deportiva. Que viva la soberanía deportiva. ¿Cómo tú, como periodista que manejas el asunto deportivo y que sé que te ha interesado mucho y lo trabajas desde el punto de la investigación, la soberanía deportiva, viste ayer representada esa posibilidad de que Puerto Rico, como ha pasado tan recientemente con el joven del equipo nacional, o que iba a ser el equipo nacional de voleibol y optó por el equipo nacional de Estados Unidos? ¿Viviste eso allí? La teoría versus la práctica. Bien sencillo. Con la estadidad no hay soberanía deportiva. O sea, de Puerto Rico nos integraríamos entonces al proyecto olímpico de Estados Unidos y eso pues dejaría de existir como está hoy. Uh-huh. Lo que se vivió allí en términos de la manifestación de identidad patriótica o de identidad nacional, pues fue realmente fue indescriptible en términos de la energía que se estaba viviendo allí. El deporte, Carmen Enid, históricamente rompe cualquier esfuerzo de anexión o cualquier sentimiento que no sea puertorriqueño. Y no importa cuál es el ideal de las personas, pues si tú estás ahí en ese coliseo, tú te vas a contagiar con el patriotismo. Y eso el deporte siempre lo ha producido, entre otras manifestaciones en Puerto Rico, pero siempre se ha producido. Realmente, la soberanía deportiva de Puerto Rico, que existe desde el 1948, pues ayer se reafirma nuevamente. Y Puerto Rico, a través de su equipo nacional de baloncesto, que de esto vamos a llevar a las 2 selecciones de baloncesto, a la femenina y la masculina. Uh-huh.
y otros 40 atletas, o sea, y otros 28 atletas. Vamos a llevar un total de 52 atletas a esta justa de verano. Pues se reafirma la soberanía deportiva de Puerto Rico desde 1948, y ayer hubo una demostración, una congregación de personas apoyando esa soberanía deportiva, esa identidad nacional a través del deporte puertorriqueño. Y José Piculín Ortiz, que no solamente es un ciudadano hoy, que fue parte de este esfuerzo deportivo, sino es parte integral del equipo nacional que acaba de clasificar, trabajando específicamente con los jugadores grandes como George Condit y Arnaldo Toro. Así que es parte de este movimiento y podíamos esperar esto de Piculín. Además, Piculín siempre ha sido una persona que ha sido vocal en cuanto a la defensa de la soberanía deportiva. Fíjate, Rodrigo, que a mí me llama la atención el hecho de que ayer precisamente estos comentarios se dieran y sobre todo la imagen de Edwin Mundo y la imagen o el comentario de esta persona que digo que es una persona afiliada al Partido Nuevo Progresista, pero más que afiliada es una estadista declarada. Sobre todo de cara a una elección general donde va a haber un plebiscito criollo, se supone, porque así lo ha lo ha traído el gobernador de Puerto Rico a través de una orden ejecutiva, y se va a hablar de eso mismo. Y uno de los contendores de la comisaría residente, como lo es William Villafañe, habla de la soberanía deportiva de Puerto Rico sin utilizar la palabra, porque la estadidad va a ser tan jíbara que va a tener un comité olímpico puertorriqueño. ¿Eso es posible dentro de la institucionalidad de un comité olímpico? Yo William Villafañe había escrito sobre la posibilidad de tener nuestro comité olímpico aún siendo Estado hace unas semanas atrás, y nosotros lo atendimos en nuestro programa, exhortándole entonces al señor William Villafañe que no solamente estudie de cómo funciona la soberanía deportiva puertorriqueña, sino que también debe estudiar de cómo funciona la Federación Estadounidense, donde hay una sola bandera y hay un solo comité olímpico. Y no hay posibilidad de una soberanía deportiva puertorriqueña en la estadidad. Ese discurso que había traído don Luis Ferré inicialmente con la estadidad criolla y demás, realmente no tiene espacio en la federación, no tiene espacio en la Federación Estadounidense. La soberanía deportiva puertorriqueña es puertorriqueña. Por los mismos estatutos de esa institución. A eso es lo que me refiero. O sea, cuando tú dices hay que estudiar sobre esto, es porque los mismos estatutos de esa institución no lo acogerían. El Comité Olímpico Internacional no ha explorado la posibilidad de otorgarle franquicias a distintos estados, porque Estados Unidos no lo permite. Técnicamente, si eso fuera una posibilidad, recordando que el Comité Olímpico Internacional podría hacer lo que quieran, porque ellos son los dueños de su franquicia, ¿no? Pero no es una realidad, porque entonces tendrían que otorgarle soberanía deportiva a Hawái, o soberanía deportiva a Texas, Alaska, o a California, sucesivamente, Alaska. Eso no funciona de esa manera, o no ha funcionado de esa manera. Por lo tanto, pretender que Puerto Rico va a ser distinto, pues me parece fuera de la realidad, o un discurso realmente de propaganda. No más de eso. Para las gradas populistas. Rodrigo, tú estás como feliz. Tú estás como feliz. Carmen Edith, yo no sé cómo explicarlo. Estoy feliz por muchas cosas, o sea, porque en términos deportivos, pues a este equipo, a estos grupos, porque vamos a empezar con el equipo femenino de baloncesto, que nosotros hemos sido puntuales en cubrirlo, en darles a ella lo que merecen en términos de espacio en nuestro proyecto. Desde ese momento, Puerto Rico ha estado demostrando una capacidad extraordinaria en desarrollar el baloncesto femenino. El baloncesto masculino se había quedado algo relegado. Esta es la primera clasificación olímpica en 20 años. De este equipo masculino. Y es histórica. Hicieron una
cosas extraordinarias. Nosotros no le ganábamos a Italia en un torneo FIBA desde el 63. Exacto. Le ganamos a Italia en el 94 en los Juegos de la Buena Voluntad, pero eso no fue un torneo reconocido por la FIBA. Le ganamos por primera vez en el 2024 en este torneo. A Lituania no lo habíamos ganado en 30 años. Uh-huh. Y le ganamos ayer. Son muchas primeras cosas que este equipo ha hecho en este torneo. Y estoy contento por eso. Estoy contento porque hay efervescencia olímpica en Puerto Rico nuevamente. Hay una reacción del pueblo a lo que va a ocurrir este próximo 28 de julio, de hecho, el 26 de julio empiezan los Juegos Olímpicos. Sí. En este fin de semana también Carmen Enite, el equipo U17 de baloncesto llegó sexto en el Mundial masculino. El voleibol femenino llegaron plata en el Challengers Cup allá en Filipinas. Jasmine Camacho Quinn pone el mundo en alerta con una impresionante demostración allá en los Países Bajos. O sea, hay fiebre olímpica, Carmen. Hay fiebre olímpica. Rodrigo, como última pregunta, ¿qué tú crees que podemos esperar de un equipo que ha demostrado ser estratégico? Pero a mí me parece también, y yo lo dije muchas veces anoche, si el Indio estuviera vivo lo decía. Puerto Rico siempre ha padecido del asunto de tirar el tiro libre. Siempre fallan y fallan y fallan. Ayer no estuvo tan mal. Pero por otro lado, el Indio siempre decía que eran indisciplinados. Puerto Rico siempre ha tenido excelentes equipos, unos mejores que otros, definitivamente. En los últimos años hemos visto cómo ha habido un trabajo bastante individual, pero no quiero decir individual una sola persona, pero de diferentes grupos, diríamos, de diferentes personas en diferentes proyectos que han apoyado el equipo, pero sobre todo han colocado en la mente de los jugadores y sus jugadores disciplina. ¿Tú crees que esa disciplina le puede ayudar mucho a vencer a equipos más grandes que Lituania, como Serbia? Sí, y la verdad es que los tiempos han cambiado, no solamente en Puerto Rico. Como los jugadores, los atletas se comportan hoy es distinto a como se comportaban hace 20 o 30 años, en términos, y que las personas podían percibirlo como indisciplinado. Hoy son muchísimo más estructurados y son, recordando que son atletas profesionales que tienen que mantener una condición física específica durante todo el año. Puerto Rico, este equipo, y de hecho lo tengo frente a mí, Carmen, el calendario olímpico de ambas selecciones, la masculina y la femenina, es bien complicada, pero no imposible. Este repechaje era bien complicado y fíjate que se logró. Vamos contra Sudán del Sur, el equipo masculino, primero el 28 de julio, contra Serbia y contra Estados Unidos. Son equipos, Estados Unidos y Serbia específicamente son equipos superiores a Puerto Rico, eso no es duda. De que hay posibilidad después de ver lo que vimos y que lleven esa energía para allá, pues claro que sí. Pero es cuestión de la defensa. Y el tiro libre, como decía el Indio, hay que meterlo. O sea, ese es el único tiro, Carmen, que nadie te está galdeando. Exacto. Eso te lo están regalando. Exacto. Ese hay que meterlo obligado. El equipo femenino tenemos a Serbia, España y China. Son tres potencias en la primera ronda. Así es que tenemos unos Juegos Olímpicos bien interesantes. Lo importante, Carmen Enit, es que Puerto Rico en ambas selecciones, en ambos géneros, va a ir a jugar contra los otros 11 mejores equipos que llegaron a los Juegos Olímpicos. Exactamente. Así que son uno de 12. Rodrigo, eso es importante. A mí hay una pregunta que se me quedó en el tintero porque no hemos hablado del Juego de México, que se me quedó en el tintero con el director, con Quintero, el dirigente de México. Fue su alusión al asunto de que México llevaba los 12
jugadores son jugadores nacidos y criados en México, obviamente en alusión a que Puerto Rico tiene miembros de la diáspora. A mí se me quedó la pregunta, yo estaba así como gritando desde acá, desde casa, porque a ese comentario obviamente nadie le contestó, pero hubo una actitud del equipo mexicano que a mí realmente me llamó poderosamente la atención, y fue cuando le tiró la bola en la cara a Convict, uno de los del equipo mexicano. Si algo tiene que pasar en el tablero del juego, es precisamente no solamente la elegancia, la disciplina de los jugadores. Puerto Rico es un país de 3.5 millones de habitantes. En efecto, 12 Magníficos le ganaron a México, con miembros de los que hacen patria fuera del país, porque no están en este país, pero son igualmente puertorriqueños y se consideran como tal. Háblame de por qué esa pregunta no se dio, o por qué crees que no se le pudo establecer el nivel de violencia que tuvo ese mexicano contra un puertorriqueño cuando vio su juego perdido, cuando la frustración lo llevó a eso. La rivalidad de Puerto Rico-México es legendaria, y el juego, aunque no se perdió el control, fue un juego bien físico. Sí. A mí me parece que la acción del jugador mexicano no tiene cabida, y yo realmente nunca pude identificar una motivación por la cual él estaba así, excepto la frustración de saber que no iban a ganar el juego. Yo no creo que México, siendo sinceros, o sea, honestos con ellos mismos, podían predecir que le podían ganar a Puerto Rico, porque jugador por jugador me parece que no, con algunas excepciones, no estaban en el mismo nivel, excepto que sí podían jugar muy bien, y ciertamente podían haber tenido un gran juego, y Puerto Rico no bien malo, y podían haber dado la sorpresa sin duda alguna. Pero definitivamente la actitud de Omar Quintero pues era de negación. Sí. Es lo que yo pude haber percibido, y el comentario en relación a los jugadores que son nacidos en México, el primero, que no todo fue verdad, porque ahí tiene más de un jugador que no son nacidos y desarrollados en México, como Pulso Ibarra, es un jugador que tampoco habla español. Paul Stoll, que juega en el baloncesto superior puertorriqueño, nació en Lansing, Michigan, y se desarrolló en Estados Unidos. O sea, y en Estados Unidos también, el equipo de Estados Unidos, por ejemplo, va a tener a Joel Embiid, que es un jugador africano. O sea, el negocio del baloncesto olímpico cambió en el 92 con la inclusión de los jugadores profesionales, y el reclutamiento se convirtió en global. Algo que hay que destacar en cuanto al equipo de Puerto Rico, que muchos jugadores no tienen apellidos hispanos, latinos, porque son latinos, porque su padre es estadounidense o de otra nacionalidad y su mamá es puertorriqueña. 10 de los 12 jugadores sí son parte del baloncesto superior nacional, juegan en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, y muchos de ellos son parte de las selecciones juveniles de Puerto Rico. Así que no, con excepción de José Alvarado, que es un NBAista que llegó al programa nacional relativamente poco, en el 2022, pues todos los jugadores han tenido alguna conexión con el baloncesto puertorriqueño. Y el comentario de Omar Quintero me parece que fue pues en negación y en establecer de que pues el baloncesto mexicano es mexicano y el puertorriqueño no necesariamente, cuando eso no existe. Sí, ahí esa rivalidad también tiene que ver mucho con el asunto de dónde estamos los puertorriqueños con relación a la relación de Estados Unidos, valga la redundancia. Y esa rivalidad es atravesada por todas las áreas donde se puede establecer que aquí hay una posibilidad de nosotros llegar precisamente a ese país que nosotros somos colonia de él, y que ellos en efecto le arrebataron lo que le arrebataron los estadounidenses en relación a su territorio. En eso estamos clarísimos, pero yo creo que esas cosas hay que vencerlas. Sí. Hay que vencerlas, y la verdad es que ir sobre todo, además de Quintero, el lenguaje corporal del jugador que estaba con él, que era evidentemente hostil y agresivo con relación a la participación de Puerto Rico. Y bueno,
Eso me pareció importante y me pareció que hay que establecerlo. Te agradezco mucho, Rodrigo. Hiciste un trabajo excelente. Ya quisieran muchos que tienen un montón de equipo y un montón de gente alrededor. Hiciste un trabajo brutal y una representación de la que me siento totalmente orgullosa en el periodismo deportivo. Gracias, Carmen Enid. Eso es lo más importante para mí. Así es que a Bonita Radio por darme la oportunidad y seguimos. Hoy van a presentar la delegación olímpica allá en el Súper. Centro de Convención y para allá vamos también, Carmen Enid. Muy bien, pues allá nos vemos. Aquí nos vemos porque yo voy a descansar. Éxito, Rodrigo. Bueno, yo sigo por acá con ustedes. Yo quería, definitivamente teníamos que tener esta conversación. Yo creo que lo que pasó ayer, anoche, fue excelente. El juego fue excelente. Ya Rodrigo les traerá todos los asuntos más técnicos, que a mí me interesa que los repasemos y me interesa que él los repase como los trae, porque yo creo que Puerto Rico siempre ha tenido una efervescencia a través de su deporte. Desde niños, niñas nos están criando alrededor de esa disciplina. Los que sobresalen ya sabemos cómo los tratamos, que nos parece súper importante que estén. Es un proyecto importantísimo para mantener a este país en buena calidad, sobre todo de salud mental, además de su salud física, además de lo que significa para la recreación y para esa recreación para la salud mental. Así es que yo estoy encantada y voy a decir dos cosas con relación al asunto de la soberanía deportiva, que tiene que ver con el comentario que le hice a Rodrigo. La pregunta de lo que técnicamente es posible o no es posible y cómo lo ha tratado de traer el Partido Nuevo Progresista en momentos en que las elecciones generales están ahí a 4 meses y sabemos que va a haber su composición de lugar entre quienes votan o no votan con el Partido Nuevo Progresista, sobre todo por el hueco que le puede hacer Proyecto Dignidad. Y es precisamente la verdad o no verdad en los comentarios y en los proyectos que planifica traer William Villafañe como justificación a que la gente vote por la estadidad. Que la gente vote por la estadidad porque es decir que van a votar por el Partido Nuevo Progresista, porque es por lo único que están trayendo una vez más un plebiscito. El tercero en una elección general en los últimos 30 años y 6 de ellos fuera de. Y William Villafañe no habla desde lo que es posible, porque se ha vaciado hasta la saciedad información técnica de cómo se maneja el Comité Olímpico Internacional con relación a sus franquicias. No es posible. Y sobre todo Estados Unidos, ¿cómo las trae? Si Estados Unidos hubiera querido que todos sus estados tuvieran un comité olímpico, hace rato que lo tuvieran. Pero no. Se organizan en una. Y así mismo le acaba de pasar a este joven que quería jugar, iba a jugar voleibol nacional y no pasó. Se fue con la delegación de Estados Unidos porque él decidió escoger esa delegación porque tenía la posibilidad. Pues sí, si hubiera habido la oportunidad, se quedaba en Puerto Rico y corría por Estados Unidos porque somos colonia. Pero eso ni en la colonia ni en la estadidad va a pasar. Gigi Fernández, exactamente lo mismo. Y a mí me parece que es importante en el vínculo a lo que está tratando de hacer el Partido Nuevo Progresista para esta elección general, porque están jugando con el asunto de la estadidad jíbara. William Villafañe, y ustedes pueden estar seguros que el que se meta, Tomás Rivera Chats no ha dicho nada, porque Tomás Rivera Chats sabe más que eso. Saludos, Cariana. Y yo creo que ahí hay una imagen interesante. La imagen de Edwin Mundo, yo creo que todo el mundo pensó, wow, está Edwin Mundo en el juego. Estaba en un palco, que ese debe ser el palco. Tenemos la foto de él en el palco. Debe ser el palco que utiliza el gobierno de Puerto Rico
Bueno, no estaba en palco porque no estaba en palco. Pero definitivamente estaba en una súper buena silla. ¿Qué les puedo decir? Estas son las contradicciones de los estadistas, definitivamente. Y es una contradicción en sí misma porque si usted se siente de un país, como ellos dicen sentirse, de Estados Unidos, pues no podría ir a sentarse a vitorear a Puerto Rico en la estadidad porque es que no va a tener representación Puerto Rico. Pues sí, eso está ahí. Y a mí me parece genial y me parece increíble que salga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición con esto? Yo les aseguro que esto va a ser motivo de campaña. Vamos a ver lo que pasa el 28, vamos a ver lo que pasa en las Olimpiadas. Definitivamente importantísimo que las mujeres vayan. También es histórico por primera vez ambos equipos de baloncesto, mujeres y hombres, a la representación de las Olimpiadas. Pero es interesantísimo. Y sí, yo creo que va a ser motivo de campaña. Gracias a la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café por apoyar nuestro proyecto en Noticias con Café. Dice Yuyo, abrazar la idea de un comité olímpico para Puerto Rico bajo la estadidad es la prueba de que ni los estadistas están dispuestos a anexionarse. Fuerte. Nuestros atletas dándole bien duro a los políticos, eso es, orgullo boricua a todos los atletas que nos representan dignamente. Yo quiero hacer dos comentarios, yo creo que se nos va a quedar, bueno, vamos a intentar hacerlos todos, sobre lo que pasó el pasado viernes, el asesinato de una joven y su madre, a manos de este hombre de 58 años, que llegó a la égida donde vivía su madre, la égida Providencia, en Guaynabo, y las asesinó a ambas. Inmediatamente que esta historia salió, esto fue a las 9:30 de la mañana, y yo les diría que ya a las 10 de la mañana había uno o más, realmente fue televisión, que adjudicaron que esta joven entró a la égida y mató a su papá y a su mamá. Todavía el sábado, a las 12 del mediodía, habían personas repitiendo lo que fue una versión falsa de los medios de comunicación que reprodujeron la información a las 10 de la mañana. Y esto es definitivamente importante para mí establecerlo. Porque nosotros, desde que creamos este proyecto, hablamos de lo que es la responsabilidad nuestra como periodistas. No solamente los periodistas que lo sacaron inmediatamente que llegaron a la escena desde ese contenido falso, sino que lo repitieron los fotutos del entretenimiento, les voy a llamar fotutos del entretenimiento, y lo dejaron a pesar de que después supieron que era falso, y lo que hicieron fue decir, los medios de comunicación tiraron esa versión para entonces no perder los likes. Yo me imagino que viven de esa manera. Nosotros tuvimos un mal momento de redacción en esa nota. Nos llamaron la atención los internautas y de hecho la corregimos. ¿Y saben por qué lo hicimos? Precisamente por lo que siempre hemos dicho aquí, que no somos perfectos, nos podemos equivocar y que lo más importante, nunca nos equivocamos con relación a la historia real. Porque nosotros esperamos, cuando vimos la información, esperamos a tener una versión oficial. Y si usted quiere leer una versión oficial, siempre espere a lo que escribe Miguel Rivera Puig. Porque ese tiene las mejores fuentes en la policía. Y nosotros llamamos al colega, no lo conseguimos, llamamos a otra persona. Eso no es cierto, Carmen Enid. Cuando tuvimos la información correcta, reprodujimos la información. Todavía el sábado, a las 12 del mediodía, había una persona repitiendo eso. Y yo tuve que decirle, mira, eso no es cierto. Eso fueron informaciones que los periodistas publicaron sin corroborar. Ustedes saben lo que es decir que esta joven era adicta. Como dijo, me dicen, porque yo todavía no lo he visto,
una colega en televisión y que entró a su casa, a la égida, a matar a su papá y a su mamá. Y que todavía el sábado se reprodujera la misma mentira. Eso es una vergüenza para el periodismo puertorriqueño. Y yo, desde la vergüenza ajena, quiero que establezcamos, son responsables tanto los periodistas como los fotutos del entretenimiento, como los alegados influencers, que manejan esto por los likes. Y ayer reprodujimos la buena entrevista que le hiciéramos a la compañera Nilsa Pietri, precisamente hablando de eso. En Gajes del Oficio, si no lo han escuchado, escúchenlo. Así es que quería decir, responsables son los colegas, responsables son los medios que reproducen mentiras y que la gente se le quedó y no lo sacó de su cerebro. Y que lo que tiene que hacer el medio es pedir una disculpa pública y decir y sacarlo de las redes. Sáquelo. Es una vergüenza que estén repitiendo lo que no habían corroborado, porque yo sé lo que es cubrir una escena. Sí, yo sé que es difícil. Claro que sí. Y sé que cubrir una escena, uno llega y te dicen algo, y como tú eres televisión y como tú tienes que salir primero, no, pero mire, ¿sabes qué? Espera. Porque eso no te lo va a borrar nadie. Todo el mundo va a decir tu nombre, que fuiste la que repetiste la información que era falsa, que te dieron a la primera versión y así lo zumbaste y no era cierto. El hombre, ex compañero de esta joven, la mató a ella y a su hermana. Hubo un fotuto del PNP precisamente que dijo, no, inmediatamente dijeron que fue el hombre, porque imagínate, esta feminista, pues mira, ¿sabes qué? Sí, fue el hombre. Sorry, lo lamento. Cosas veredes, mi querido Sancho, es una vergüenza la cobertura que le brindan a los de afuera y no a los de aquí, que son nuestro orgullo. Buenos días, Héctor Navedo, no te había visto por ahí nunca. Yo quiero hablar algo de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasó también el viernes. Y tiene que ver con que el negociado de energía de Puerto Rico, cualquiera de los dos documentos, señor director, es que realmente hay una confusión entre los documentos, pero todos están relacionados. El negociado de energía le había pedido a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma y a Genera, que hagan planes de trabajo o que hicieran planes de trabajo relacionados al mantenimiento y a todo lo que está pasando con los apagones. Precisamente esta es la segunda, gracias, señor director, de estas que estoy hablando ahora mismo. Y obviamente lo establecen desde el punto de vista de los apagones que han habido. Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica cumplieron con el plazo que le dio el negociado de energía. Y ante eso le impuso una multa, y ahora podemos ir, si no me equivoco, señor director, es en la parte donde está en negrita, esa misma página. Le impuso una multa de hasta $25,000 diarios y que muestra en causa por qué no deben permanecer con esta multa. Específicamente, el negociado estableció que el plan deberá implementarse o completarse en un plazo máximo de 2 años y ordenó a Luma, a la Autoridad de Genera, a presentar individualmente su respectivo plan dentro de un término de 20 días, contados a partir de la notificación de la resolución del 13 de junio. El 13 de junio tenían 20 días, es decir, el 3 de julio vencía. Nadie entregó $25,000 de multa por cada violación, así como cualquier otra sanción administrativa que el negociado entienda necesaria. Esto fue el viernes. Inmediatamente contestó el director de la Autoridad de Energía Eléctrica que eso no le tocaba a él, que eso le tocaba a Luma y a Genera. Primero, Josué Colón, a mí me llama la atención que ahora, a 4 meses de las elecciones, él está diciendo que Luma gasta más, que Luma bota dinero. Pero no lo había dicho en los 3 años que llevamos con un privatizador. De hecho, se cumple, 3 años, 2021, en transmisión y distribución, y más tarde el privatizador de la producción de energía. Es decir, que ahora es bien bueno porque parece que la estrategia de los talking points del Partido Nuevo Progresista es
Josué, métele las manos a Luma y a Genera, porque tú eres el único que sobrevive. Aquellos dos son privatizadores. Ahora, cuando en efecto la gente está harta de lo que ha sido el desempeño de los privatizadores de la transmisión, distribución y producción de energía. Por un lado, eso con relación a Josué Colón. Pero más importante, y ustedes saben que yo tengo pendiente una entrevista con José Figueroa Jaramillo, que de hecho la íbamos a hacer hoy, pero ante mi asunto de salud no lo voy a arriesgar a él ni a nadie. Así que vamos a posponerla para esta misma semana, tratar de grabarla. Precisamente hablando de algo que es importante, para mí siempre lo ha sido, es dónde estuvo la Unión en todo este asunto de la privatización, y una conversación que podamos ir atrás y adelante sobre lo que ha pasado con la privatización. Y me llamó la atención que el viernes, cuando precisamente salió todo lo del asunto de Genera, de las privatizadoras, la autoridad y estas multas, un ex empleado de la autoridad, Utier, presentó este relato. Y vamos a poner, señor director, primero el nombre de esta persona, porque yo quiero que sepan que esto no se lo inventó Carmen Enid. Esto lo trajo esta persona y a mí me pareció coherente. Y fíjense que publicó este relato, pero este relato es del 2021, este relato no es del 2024. Lo está trayendo nuevamente porque está vigente. Estamos hablando de un supervisor de despacho. Y dice precisamente cómo llegó desde la Autoridad de Energía Eléctrica a nivel de los supervisores. Instrucciones para reducir el personal. Habían turnos, 3 parejas en el turno de 6 a 2. Recordemos que el despacho es donde salen a atender las averías. 5 parejas en el turno de 2 a 10 y 2 parejas en el turno de 10 a 6. Fíjense, sí, Carlos Pérez, tienes toda la razón. A eso voy. Gracias por preocuparte. Fíjense que sigue hablando de lo que es el sistema de energía eléctrica en crecimiento, que le preocupó las instrucciones de reducir personal a todos los niveles, porque obviamente un sistema en crecimiento necesita más personal para atenderlo. Hubo exceso de trabajo, empezó a llenarse la mesa con querellas de emergencia que no era posible atender. Nos quejamos, oídos sordos, los compañeros se acogieron a la jubilación, nunca fueron cubiertas sus posiciones. Error cometido por la alta gerencia, imposible atender un sistema en crecimiento con menos personal. Y obviamente, siga subiendo, señor director, y vamos atendiéndolo porque lo están viendo los internautas. Esto debilitó el sistema, sabíamos dónde estaba la infraestructura. ¿Y qué pasó? Vino el huracán Irma y María, los huracanes, y acabaron de destruirlo todo. Vamos la segunda publicación, por favor. Lo más que me llama la atención de este comentario es que pone en contexto correcto lo que nosotros hemos traído cada vez que hablamos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron los 4.600 millones de dólares que le metió Luis Fortuño en deuda sin capacidad de repago a la deuda pública de Puerto Rico, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica. Habla precisamente de cómo esto ocurrió con el favor de la política partidista, en este caso a partir de Luis Fortuño, Partido Nuevo Progresista, más tarde el Partido Popular. Y no pasó nada hasta que llegó el 2021 y sabemos el asunto de la privatización. Obviamente le identifica a las focas y los fanáticos que no ven ni verán jamás. Esto es negativo, pero es un contexto puntual
de lo que está pasando hoy con la privatización. El viernes, la compañera Nilsa Pietri nos contó a Mari Narváez y a mí que en España, en Madrid, ella está residiendo en Madrid, tuvieron un apagón por una línea que viene de Francia, que se averió. Y el apagón duró 29 minutos. En Puerto Rico ha habido apagones de todos los días de 12 horas. Pero esta es la privatización que muchos apoyaron, incluso con la mentira de que lo que estaba pasando en Puerto Rico tenía que pasar, porque si no, no nos iban a dar los fondos federales, como si fueran una dádiva, para reconstruir el sistema eléctrico. Y cuando yo veo esto, me pregunto, ¿dónde estaba Josué Colón cuando este hombre dice que empezaron a reducir el personal de despacho? ¿Era el director ejecutivo? Porque él era el director ejecutivo cuando Luis Fortuño. Él era el director ejecutivo cuando empezaron a dejar de hacer las famosas escuelitas para los celadores. Y ahora viene a decir que el problema es que Luma gasta mucho chavo, después que ha estado 3 años callado. Porque las elecciones están ahí y ahora hay que hacer la estrategia de Jennifer González de decir que ella siempre dijo que Luma era mala. No. Jennifer González, William Villafañe, Josué Colón, todos abrazaron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí estamos. ¿Y quiénes eran? Los presidentes de Cámara y Senado cuando Luis Fortuño era el gobernador de Puerto Rico y emitió 4.500 millones, 500, no 600, de bonos. ¿Quién era? Tomás Rivera Chats y Jennifer González, presidenta de la Cámara y presidente del Senado. No, el asunto de energía eléctrica no es un asunto para zapateárselo ahora y decir que ellos no tuvieron responsabilidad. Y es parte de lo que yo quiero compartir y conversar con Figueroa Jaramillo. Si hay una responsabilidad de todos los actores, vamos a hablarla, vamos a conversarla. Yo tengo mis críticas a Lautier, siempre lo he dicho. Pero los políticos decir que esto es problema de aquel y de aquella, no. Lo último que quiero tocar con ustedes es el asunto de Francia. Yo creo que nos llevamos todos una gran sorpresa porque necesariamente en tan corto tiempo no podíamos ver que había una posibilidad de que la izquierda francesa, representada en por lo menos 3 partidos, se pusiera de acuerdo para lograr ganarle a el embate de derecha que traía Marine Le Pen. Ustedes saben que Marine Le Pen es una ultraderechista que sale precisamente de un seno familiar. Su padre fue candidato a la presidencia con Jacques Chirac. De ese grupo derechista de Francia. Ayer él estaba a la cara de Marine Le Pen. De hecho, lloró. Más de uno lloraron. Y lloraron en 2 vías. Señor director, usted tiene ahí la línea, el video ese mismo, de los correligionarios de Marine Le Pen cuando recibieron la información. Ellos estaban todos pensando en que la derecha estaba ganando y véanle la cara cuando baja la decisión y es totalmente contraria. La derecha llegó tercera. Emmanuel Macron, presidente de Francia, y su coalición de centro llega segundo. Y el Frente Popular, que es increíble, igual que el Frente Popular chileno en los años 60,
El Frente Popular llegó primero y se entiende que va a tener sobre 190 diputados en ese Congreso. ¿Por qué nadie lo esperaba? Porque realmente fue también una sorpresa, aunque obviamente ya lo venían diciendo los sociólogos políticos en Francia, que la radicalización de la política de derecha estaba siendo una realidad, como está ocurriendo en todo el mundo, el fundamentalismo religioso, la dura discriminación contra todo lo que no sea blanco y francés, en el caso sobre todo de los musulmanes. Y cuando yo digo que más de uno lloró es porque las imágenes de la multitud apoyando y saliendo a la calle para celebrar lo que fue esta victoria para la izquierda o los grupos progresistas de Francia, aquí también hubo llanto, igual que el llanto, obviamente, el llanto en la esfera de la derecha, pero aquí lloraron porque pensaron, sobre todo los movimientos sociales más pujantes de Francia, como las mujeres, el movimiento de la comunidad LGBTIQ, pensaron que esto era lo último, o sea, que la derecha iba a ganar. Y esta es una buena imagen de lo que puede pasar cuando esas voces puntuales, importantes, llaman la atención. Y fíjense que ahorita hablábamos de soberanía deportiva. Y yo pensaba que lo podía traer con un video, con un audio, pero no lo voy a traer con audio. Lo podemos traer sin audio. El video de Mbappé, uno de los más importantes jugadores de la selección nacional francesa de soccer, de fútbol, de balompié, que fue uno de los que se levantó públicamente a decir que el fascismo de Marine Le Pen era malo para Francia, que el símbolo de la diversidad debía ser el que ganara las elecciones, sobre todo porque en las últimas elecciones francesas el 70% de los jóvenes se quedaron en su casa. Y esto es súper importante. Y Mbappé, que incluso los periodistas lo criticaron, que incluso los periodistas le llamaron la atención en una conferencia de prensa, un periodista diciéndole que él estaba muy, muy, muy a la izquierda. Y él le contesta, y tú estás evidentemente del otro lado. Tomó la decisión de que iba a salir a hacer lo que tenía que hacer. Y era decirle a la gente, hay que salir a votar y hay que salir a votar en contra del fascismo. Hablando de soberanía deportiva, gente, yo creo que es una imagen increíble. Es una imagen y sobre todo el efecto que ha podido tener. Todavía no se tienen los números totales, pero parece que los jóvenes sí salieron a votar en esta elección. Me parece que es parte de todas esas cosas que están pasando en el mundo que son importantes para verlas en el contexto de Puerto Rico, y definitivamente habla mucho, mucho de dónde están los países y de esa otra línea que hablábamos el otro día, que para mí es bien importante hablar con sociólogos políticos como Calcaño, el que estoy tratando de entrevistar, dominicano, residente, profesor de la Universidad de España, de Complutense de Madrid, sobre precisamente cómo hablar desde los progresismos para que la gente entienda qué es lo que está en juego cuando escogen a uno versus a otro. Algo que en Estados Unidos ustedes saben que el asunto Trump es todavía más fuerte que en otros ejemplos en el mundo. Yo me voy a descansar. Gracias por estar, gracias por los buenos deseos. Yo creo que fue un gran programa. Gracias, Rodrigo, una vez más por el trabajo que haces. Creo que la conversación sobre esa mirada importante desde la profundidad con relación al tema deportivo puertorriqueño fue vital para esta programación. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil, Bonitas Radio ya lo dije, en Fundación, en la página fundacionperiodismo21.com.
allí por PayPal y tarjetas de crédito, y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Mucha vitamina C, para eso voy. No, me he estado tomando mucha desde ayer. Gracias. Nos vemos mañana a las 11 en otro. Esto es lo último. Quizás ahorita, ustedes saben que esta vena es muy fuerte. Quizás ahorita hago algo, pero bien sencillo. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.